Bienvenidos todos. El tema que estudiaremos este día se llama espacios durales, cisternas subaracnoideas y drenaje cerebral. Este tema es de suma importancia para comprender cómo se forma el líquido cerebroespinal, las estructuras que lo absorben y cómo se distribuye en todo el sistema nervioso. De esta manera, dilucidaremos por qué se producen ciertas patologías cuando éste presenta alteraciones en su producción, absorción y distribución. Objetivos específicos. Primer objetivo, describir las meninges y los espacios que delimitan. Nos centraremos en conocer que nuestro cerebro superior, medio e inferior se encuentra revestido y protegido por 3 meninges. Entre ellas existen espacios donde encontraremos estructuras como arterias, venas, líquido cerebroespinal y grasa. Segundo objetivo, describir la dura madre. En la meninge más externa se encuentran las formaciones de dura madre, por donde circula el drenaje venoso que absorbe el líquido cerebroespinal. Tercer objetivo, identificar las cisternas subaracnoideas. De ahí se dirige a una serie de cisternas de líquido cerebroespinal por donde circula y nutre el cerebro troncoencefálico para posteriormente nutrir a la médula espinal. Contenido: meninges, posición y espacios que delimitan, formaciones durales y senos venosos durales, localización y contenido de las cisternas subaracnoideas. Los senos venosos durales, aproximadamente 12 en total, se ubican en la calota craneana, dejando impresiones óseas por donde estos circulan. Se encuentran entre las dos capas de la dura madre. Meninges. Las meninges son 3 en total. Dura madre o pasimadre, la más externa, que presenta 2 capas, una perióstica y otra meningea. Entre ellas circulan los senos venosos y también observamos a las formaciones durales. La aracnoides, capa media, y finalmente la pía madre o leptomeninge es la capa más interna que se adhiere al tejido cerebral. Espacios meningeos. Entre las meninges existen espacios. Equidural entre el hueso del cráneo y la dura madre. Subdural inmediatamente por debajo de la dura madre. Entre esta y la aracnoide. Es un espacio virtual. Subaracnoideo entre la aracnoides y la pía madre. Y en este espacio circula el líquido cerebroespinal. Dura madre y formaciones. Las formaciones de dura madre son 4. Estas son falsete cerebral, tienda del cerebelo, útero cerebelo y diafragma sellar. El falsete cerebral se extiende desde la cresta Galli hasta la protuberancia occipital interna, presentado por el diafragma sellar,
superior y por encima de la encía turca, protegiendo la glándula hipófisis. La tienda del cerebelo separa los lóbulos cerebrales del cerebelo y la hoz del cerebelo que separa a los hemisferios cerebelosos. En esta imagen podemos apreciar las diferentes formaciones de dura madre. ¿Las distingues? ¿Puedes decirme si observas las 4? ¿Qué formación de dura madre divide al cerebelo en lóbulos? Ubícala. ¿Qué formación de dura madre se localiza en el cuerpo del efenoide? Ubícala también. ¿Cuál de estas formaciones presentan dos bordes? Senos venosos durales. En la imagen observamos 10 senos venosos de los 12 que son. Puedes decir, ¿cuál de ellos circula en el borde libre de la hoz cerebral? ¿Cómo se llama el seno venoso que rodea la hipófisis? ¿Qué senos venosos desembocan en la confluencia de los senos o prensa de Erófilo? ¿Qué seno venoso forma la vena yugular interna? La dura madre, que es una de las cubiertas del encéfalo, en determinados sitios se desdobla en 2 hojas y forma unas lagunas venosas que contienen sangre, que son los senos durales o senos meningios o senos craneales. Acá vemos cómo la dura madre, cubierta más externa, pia madre, aracnoides dura madre, se desdobla y forma estos senos venosos. La sangre de los hemisferios y del tronco del encéfalo va a ir a drenar a estos senos venosos y después va a ir a desangrar en realidad, a la vena yugular interna. Encontramos 2 especializaciones meningias, una media y sagital, que es la hoz del cerebro, que se va a extender desde el agujero ciego, frontal, parietal, occipital, hasta la protuberancia occipital interna, con 2 bordes, un borde adherente y un borde libre que está en contacto con el cuerpo calloso. Y después tenemos otra especialización meningia, que es la tienda del cerebelo, que se extiende desde la región celar a nivel del cuerpo del efenoides, también hasta la protuberancia occipital interna. Una es vertical o sagital y la otra corre en sentido horizontal. A este nivel, a nivel de la protuberancia occipital interna, encontramos una gran vacuola venosa que se llama prensa de Erófilo. Por el borde libre de la hoz del cerebro, por el borde adherente, va a correr el seno longitudinal superior. Y ahora sí, por el borde libre, corre el seno longitudinal inferior. Que cuando llega a la parte posterior del cuerpo calloso, se continúa con el seno recto, a nivel de la tienda del cerebelo. A ese nivel, donde se continúa el seno longitudinal inferior con el seno recto, recibe una vena del tronco del encéfalo, que es la vena de Galeno, que colecciona toda la sangre del diencéfalo y del tronco del encéfalo. Donde se juntan el seno longitudinal inferior y la vena de Galeno, se dilata el seno y forma lo que se llama ampolla de Galeno. Entonces, la ampolla de Galeno está entre el seno longitudinal inferior y el seno recto. Acá vemos un encéfalo, seno longitudinal superior, prensa de Erófilo, seno longitudinal inferior, seno recto, y ahí está la vena de Galeno. Fíjense cómo toda la sangre de los hemisferios va a drenar a estos senos. Base de cráneo, acá vemos la tienda del cerebelo, dijimos que era una horizontal, una vertical, que ahora no la podemos ver, la veíamos en el corte sagital, y ahora sí vemos la tienda del cerebelo, con su borde adherente y su borde libre, que rodea al tronco del encéfalo, que estaría a este nivel. Por debajo el cerebelo, por arriba la fosa cerebral posterior. La tienda del cerebelo llega hasta la región celar, acá está el cuerpo del efenoides, y forma a ambos lados de este 2 grandes alforjas
llena de sangre, que son los senos cavernosos, que se expanden a nivel meningio entre sí y forman la tienda de la hipófisis. Los senos cavernosos tienen sangre en su interior. Acá les marco la prensa de erófilo. De la prensa de erófilo salen los senos laterales, que llegan a la cara posterior del peñasco del temporal, pasan por el agujero rasgado posterior y se transforman en vena yugular interna. ¿Dónde nace la vena yugular interna? Pregunta que la tienen que saber. Nace como continuación del seno lateral a nivel del agujero rasgado posterior. Perfecto. Acá vemos una comunicación entre el seno cavernoso y el seno lateral, que es el seno petroso superior. Entonces, decimos que los senos craneales se dividen en dos grandes grupos. Un grupo antero-inferior, representado por el seno cavernoso, y un grupo postero-superior, representado por la prensa de erófilo. La prensa de erófilo recibe al seno longitudinal superior, al seno recto, que viene por acá continuando al seno longitudinal inferior, al seno occipital posterior que rodea al agujero magno, y emite el seno lateral, que es este que vemos por acá, que cuando pasa por el agujero rasgado posterior se transforma en vena yugular interna. Principal colector del drenaje venoso del encéfalo, de la cabeza, es la vena yugular interna. El seno cavernoso va a recibir a la vena oftálmica, que viene por la hendidura esfenoidal trayendo sangre de la órbita, al seno coronario de Ridley, que es un seno que comunica a los dos senos cavernosos entre sí, al seno esfenoparietal de Breschet, que corre por el borde libre del ala menor del esfenoides. Después va a recibir al seno esfenoidal que viene de la región celar. Del seno cavernoso sale el seno petroso superior, que es este que vemos acá, que drena en realidad no a la prensa de erófilo, sino al seno lateral, pero sí drena al otro sistema. El sistema antero-inferior está conectado con el póstero superior mediante el seno petroso superior, que lleva la sangre al seno lateral. Y también hay otro seno que sale del seno cavernoso, que es el seno petroso inferior. Este seno petroso inferior pasa por el agujero rasgado posterior y va a drenar a la vena yugular interna, cuando el seno lateral ya se transformó en vena yugular interna. Entonces, pregunta, ¿cuáles son las aferencias del seno cavernoso? Estas cuatro: la vena oftálmica, el seno coronario, el seno esfenoparietal y el seno esfenoidal. ¿Cuáles son las eferencias del seno cavernoso? El petroso inferior y el petroso superior. Ahí nos vemos. El seno cavernoso entonces es un gran repliegue de dura madre a ambos lados del cuerpo del esfenoides que tiene sangre. Esto es el seno esfenoidal, que es un seno paranasal, contiene aire. Los senos craneales o durales tienen sangre. Está trabeculado en su interior y presenta como contenido sangre, la carótida interna y el sexto par craneal o motor ocular externo. Por su pared externa, que está desdoblada en dos hojas, van a correr el motor ocular común, el patético, el oftálmico de Willis, que es rama del motor del trigémino, y el maxilar superior. Y por dentro, el motor ocular externo con la carótida interna. Acá vemos cómo las venas del tronco del encéfalo drenan a la vena de Galeno, y acá vemos cómo las venas corticales de los hemisferios drenan al seno longitudinal superior. Entonces, seno longitudinal superior va a la prensa de erófilo. El seno de la prensa de erófilo sale el seno lateral, que va a formar la vena yugular interna. Seno cavernoso, que drena por el seno petroso superior también al seno lateral. Y acá encontramos una comunicación entre el seno longitudinal superior y el seno cavernoso, que se llama vena de Trollard. Vena de Trollard. Y una entre el seno longitudinal superior y el seno lateral, que se llama vena de la B. Son dos venas comunicantes, la de Trollard y la de la B. Bueno, gente, ahí vemos el seno longitudinal inferior y el seno recto. Y en el medio, a este nivel, la ampolla de Galeno. Atiende al siguiente video del cirujano Leonardo Coscarelli, explicando la dinámica de los senos venosos durales y su recorrido. ¿Qué te parece el video? ¿Comprendiste cómo circula la sangre drenando los tejidos cerebrales? Haz tus comentarios.
Cisternas subaracnoideas. El espacio subaracnoideo, como mencioné anteriormente, se encuentra entre la aracnoides y la pía madre, y en él es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Dicho líquido es producido por los plexos coroideos, reabsorbido por las vellosidades subaracnoideas y distribuido por el cerebro anterior, medio y posterior. Alteraciones en su producción, absorción o distribución nos puede ocasionar hidrocefalia. Dicha anomalía se traduce en un acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Cisternas subaracnoideas. Las cisternas subaracnoideas son ampliaciones del espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. La cisterna cerebelo-vulvar se encuentra entre la médula oblonga y el cerebelo. La cisterna pontina, ubicada en la parte anterior del puente. La cisterna superior, situada entre la lámina cuadrigémina, borde libre de la tienda del cerebelo y el espleno. Cisterna quiasmática en las vecindades del quiasma óptico. Cisterna interpeduncular ubicada entre los pedúnculos del mesencéfalo. Este es el link para que te unas a la videoconferencia. https://mid.bool.com/rtf-http://pfw. Recuerda ingresar por tu correo institucional, donde encontrarás este link en un mensaje de invitación. Puedes dirigirte a tu calendario, donde verás programada esta actividad los días lunes y martes 29 y 30 de junio, desde las 8 hasta las 10 de la noche. Te espero con todas tus dudas y sugerencias. Gracias por tu atención y espero que el tema te haya sido de utilidad. Recuerda que puedes profundizar más en el libro de Anatomía de Gray para estudiantes y en el Atlas de NET. Nunca te quedes con lo que te dicen. Investígalo tú mismo, que lo que así aprendas no se te olvidará. Hasta la próxima.